Otro tema, fíjese usted que se publicó un artículo del jurista italiano Luigi Ferrajoli, titulado La Reforma Judicial Mexicana. Y bueno, la reforma judicial mexicana, cómo se destruye el Estado de Derecho. Y bueno, agradezco mucho a Felipe López Bederoni que haya conversado conmigo para analizar este texto. Esto es parte de lo que me dijo. Sí, es un texto que hay que leer con mucho cuidado. Esto no se trata realmente de una desinformación o mala información, es un trabajo de argumentación desde la filosofía jurídica, la filosofía política y la teoría de la democracia. No cabe duda que Ferrajoli es, bueno, un personaje que ha sido muy reconocido, como señalabas, alumno de Norberto Bobbio, de estos grandes teóricos de la democracia, pero que no deja de ser también importante reconocer que lo hacen, trabajan mucho desde una lógica eurocentrista, con toda esta tradición de los debates académicos. El texto es muy riguroso, se divide en 4 secciones y efectivamente plantea varias premisas que me parecen muy importantes que se analicen. Yo no soy un doctor en derecho, pero sí más o menos considero que el análisis desde la filosofía política puede hacerse tomando en cuenta lo siguiente. eh, Todo lo que tiene que ver con la vida social, incluyendo lo que es el derecho, está sujeto a interpretación. Es parte de una hermenéutica. De hecho, existe la materia de hermenéutica jurídica, que es precisamente a lo que se dedican los jueces, interpretar las normas jurídicas para ver si son aplicables a determinados casos y de qué manera lo son, ¿no? Entonces, el texto parte de una serie de premisas teóricas muy complejas, muy interesantes, pero que como toda hermenéutica, es un texto que se tiene que medir contra el contexto. Una de las primeras premisas de que plantea Ferrajoli es que dice, no podemos agotar la idea de democracia en la elección popular, en todo lo que sea simplemente procesos electorales. Hay hasta cierto punto una idea de una tiranía de la mayoría. Sin duda, esto es algo que se puede debatir desde muy diversos puntos de vista, pero yo aquí quisiera recordar una cosa. No sé si Ferrajoli tenía conocimiento de nuestro texto constitucional, donde el artículo 39, si me permite rápidamente lo comento, establece que la soberanía nacional reside esencial y fundamentalmente en el pueblo. Además, indica que todo poder político, todo poder público emana y se instituye para su beneficio, emana del pueblo y se instituye para su beneficio, otorgándole al pueblo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de gobierno. Entonces, con esto lo que quiero decir es, y no es bajo ninguna circunstancia una especie de refutación, simplemente que a lo mejor él no estaba consciente a la hora de redactar este texto que la propuesta de un proceso electoral como parte de la reforma judicial no es una ocurrencia que de repente tuvo por ahí López Obrador o la gente de la 4T, no es una cosa que de repente se levantaron una mañana y dijeron, oye, ¿y si ponemos a votación el Poder Judicial? Está claramente anclado en el artículo 39 constitucional. Entonces, podemos debatir si esta idea de que todo poder público dimana del pueblo incluye también al poder judicial, es otra cosa, pero no es desde luego ninguna ocurrencia o alguna improvisación que tuvo de repente Andrés Manuel López Obrador cuando la propone, ni tampoco Claudia cuando la lleva a cabo, ¿no? El segundo punto que me parece muy importante, y esto sí es algo muy fino que habría que trabajar más detenidamente, dice Ferrajoli, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo son poderes de carácter representativo. Y ahí tiene mucho sentido, dice él, que el pueblo sea el que elija a sus representantes. Y entre otras funciones, el ejecutivo y el legislativo lo que tienen que hacer es, además de gobernar, etcétera, es proponer leyes. Y una vez que éstas se aprueban, entonces sí, el Poder Judicial tiene que verificar y asegurarse que esas leyes ya aprobadas, ya constituidas, se cumplan. Y en ese sentido dice, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo se deben al pueblo, a los electores, el judicial solo se debe
a las leyes ya aprobadas. Su único compromiso es con las leyes ya aprobadas. Esto, por cierto, para los que saben más de derecho, tiene que ver mucho con una posición positivista, positivista, que dice, bueno, el único derecho válido no es aquel que consideramos debe ser o no parte de la naturaleza humana, sino lo que está escrito, ¿no? Entonces, él defiende esta posición. Precisamente él es un gran defensor de todo lo que sean las garantías individuales de acuerdo a cómo están aprobadas en una constitución. Ahora, si bien esto puede ser también debatible y es muy cierto lo que señala, la pregunta que habría que hacernos es si el método anterior para designar ministros de la Suprema Corte de Justicia realmente garantizaba una autonomía del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo. Tú lo comentaste y lo hemos comentado en otras ocasiones. Eh, ¿Qué pasó en el sexenio de Ernesto Zedillo? Que de repente dice, señores, esta corte que existía se acaba, disuelve la corte, establece una serie de reformas constitucionales muy interesantes, que vale la pena, que todavía tienen ahí una vigencia muy importante, pero prácticamente nombra a los nuevos ministros de la Corte. A modo. Es un, es un proceso que tiene que verificar y ratificar el Poder Legislativo, pero el Poder Judicial no es ajeno ni inmune a los procesos políticos. Y no olvidemos una cosa, ve la configuración, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos. Cada vez que se retira o fallece algún ministro de la Corte, el presidente en turno hace una propuesta al legislativo norteamericano para nombrar a un nuevo ministro. Y por regla general lo que hace es escoger a alguien que sea ideológicamente compatible con su propia plataforma. Entonces, es muy difícil decir, los ministros de la Corte deben ser una especie como de, no sé, abogados puros, ajenos a la vida política, ajenos a la ideología política, y solo se deben a lo que está escrito en las normas constitucionales, que repito, también estas son sujetas a interpretación política. Puede haber dos ministros de la Corte o una ministra y un ministro que tengan posiciones muy distintas, por ejemplo, en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Para algunos puede ser una violación total a una garantía que es el derecho a la vida, pero para otros puede ser una violación total al derecho que tendría la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y ese es el chiste de la vida cultural y de la vida política, que se debatan las cosas, que se presenten los argumentos. Este texto es un texto muy serio. No es una cosa que surgió, yo creo que de la improvisación, pero no me queda claro qué tanto Ferrajoli conoce el contexto político mexicano y cómo había actuado el Poder Judicial a lo largo de décadas. No es una cosa que antiguamente hubiésemos dicho, oye, el Poder Judicial, caray, es una maravilla. Todos sabíamos de alguna manera, por la concentración del poder en manos del presidente y el dominio del PRI en las cámaras, que el Poder Judicial prácticamente se replegaba a lo que dijera el presidente las cámaras, ¿no? Así es, y muy importante porque Ferrajoli propone un positivismo crítico y me parece que no se debe abandonar la distinción entre derecho y moral, de entrada, por definición, a través de este concepto. Y te pregunto, nos queda un minutito y medio, pero ¿qué sucede? El último poder, el judicial, no solo en México, sino en todo el mundo, no solo hoy, sino siempre, en adaptarse a cambios, a transformaciones en este caso. Normal que quienes no contemplan el dinamismo de la cotidianidad de las personas se ciñan a la letra de la ley escrita y que no se avancen en caminos que no han sido transitados. Entonces, la impartición de justicia pues tiene ahí, me parece, una morbilidad que paraliza a quien se niega a avanzar y se empeña en restablecer lo ya abolido, lo que los llevaría a ser reaccionarios. Un minutito, Felipe. Totalmente de acuerdo, hay un problema fundamental ahí. Si nosotros vemos la actuación de la Suprema Corte de Justicia en los últimos años, salvo quizá un momento de gran lucidez que fue en el 2006, cuando se debatió aquella ley federal de radio y televisión, que muchos llamaban la ley Televisa, etcétera. Bueno, salvo ese momento donde el Poder Judicial le puso un alto al Ejecutivo y al Legislativo,
y obligó a modificar esa ley, en realidad hemos visto que el sistema de justicia, así como está definido, como estaba definido, era lento, era tardado, es decir, y muy discrecional. Sin duda. Vimos muchas decisiones, sobre todo este último periodo, que realmente indignaron mucho a la sociedad. Muchas gracias a Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.